Hola, otra vez nosotros aquí ampliando los conocimientos jurídicos. En este caso, vamos a hablar sobre paternidad. Nos llegó hace un tiempo un cliente que estaba bastante preocupado porque se acaba de enterar que su hijo posiblemente no era su hijo biológico, ¿sí? Ya llevaban ya lleva sus apellidos, le ha dado educación, le ha dado alimentos, vivía con la mamá y el niño, y ya como a los 5 años se entera que hay una posibilidad de que el niño no sea su hijo. Entonces, jurídicamente, ¿qué sigue? Uy, pues bueno, jurídicamente la verdad sí es súper complicado porque el primero que debemos saber y lo que en ese momento sucedió con el cliente fue que debíamos conocer de dónde era la fuente que le habían dado esa información. Porque dice por ahí, pueblo chiquito, infierno grande. Cualquier chisme, sí. Uy, no, fue una cosa loca porque el cliente finalmente eh, siempre tuvo la duda, pero como que nunca le confirmaron absolutamente nada. Cuando resulta que en una de estas discusiones con la mamá del menor, el menor tenía 5 años para la época, en una de esas discusiones, la señora le grita, pero es que ese muchacho no es suyo. Ni siquiera Oh, su hijo. sí, es que ni siquiera, Sí, no, eso parecía la Rosa de sí, Guadalupe en ese sí. momento. Después Sí como, pasa. el señor pues obviamente quedó como en shock, nos consulta que se puede hacer. Entonces lo primero es, él tenía acceso como al menor, lo que pudimos hacer fue solicitar que él se hiciera una prueba de ADN, Ujú. así todo CSI, Miami, no sé, y grupo de investigadores, que por favor, ojo, si les dicen que le arranca un cabello al niño, que le coja un poquito de saliva, en Colombia no aplica. No, O sea, no. ese cuento Mucha es, película, sí, no, no. y eso sí ya es demasiado Sí, sí, cuento. no. En Colombia no aplica. En Colombia la prueba de ADN, sí o sí, es en Voluntaria. sangre Ujú. para determinar porque uno tiene marcadores genéticos. Entonces, digamos que dependiendo de los marcadores genéticos que arroje, yo soy hijo de mi papá o mi mamá, valga la redundancia, siempre y cuando me marque el 99,9% de mis marcadores y alelos genéticos. ¿Qué pasa si ya no son los padres? Pero tantico que eso ya vamos a hablar del tema de la afiliación, porque aquí estamos hablando de impugnación de la Bueno, paternidad. Impugnación de la paternidad o maternidad. También se puede dar. sí. Que tuvimos otro caso, algo guapo, espantoso. Entonces, ¿qué sucedió? El señor se pudo hacer la prueba de ADN. Digamos que en Colombia existen algunos institutos dedicados o tienen su laboratorio de genética. Hay varios en Colombia. Entonces, digamos que el señor fue, se hizo la prueba, trajo la prueba y científicamente sí sabíamos que ya no era hijo del señor. El señor me dijo, doctor, listo. Entonces, Directamente. se introdujo la demanda en el juzgado. La del juzgado admitió, notificamos, pero el juzgado también le dijo a la mamá, venga para acá, señora, manifieste quién es el posible padre del menor. Entonces fue como, juepucha. Ujú. Mi cliente hace 3 años venía dándole una cuota de alimentos al menor bastante alta, porque era una cuota de alimentos como de 2,5 millones, más la educación, más la Les vivienda, todo. todo. Entonces, ¿cuál fue nuestras pretensiones? Y esto hay que tener mucha claridad. La señora desde el principio sabía que el menor no era de hijo del señor. Entonces, cuando colocamos la demanda, colocamos que se declarara la impugnación de la paternidad del señor, se investigara quién era el posible padre, se le quitara los apellidos de nuestro cliente y que de manera cuantificada, porque él tenía todos los meses muy juicioso dándole los alimentos al niño, porque esa señora, así de mala fe, De mala fe, claro. le adjudicara la paternidad a nuestro cliente, devolviera los alimentos de que ella finalmente se había beneficiado. Entonces, digamos que se comprobó todo, el señor no era el padre y el juzgado devolvió, como que le Como la ordenó a la inversión. señora, le ordenó devolver ya claramente cuánto había entregado el señor en alimentos, porque había un acta, habían todos. Entonces, esos procesos de investigación e impugnación de la paternidad como de la maternidad se pueden hacer. También puede pasar de que
tengo 30 años. Y resulta que, oh, por Dios, mi padre es un potentado banquero colombiano y mi mamá antes en su lecho de muerte, busca a tu padre, que es plano de tal. Entonces, yo lo que puedo hacer es iniciar, ya cuando Como no hijo. soy menor, sino que ya soy mayor de edad, busco la filiación. ¿Para qué? Para que mediante la orden de un juez y me diga que efectivamente yo soy hijo de determinada persona, Ujú. tenga un efecto patrimonial, que es lo que uno busca. Ahí son dos cosas, que es un efecto patrimonial y adicional a eso, que yo pueda eventualmente, si el señor llega a fallecer o algo, pueda tener acceso a la sucesión. Ujú. ¿Qué sucede Heredero. en el caso de que el señor ya está muerto? Digamos Y que ya se hizo la sucesión. y ya se hizo la sucesión. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo demandar la filiación Ujú. para que me declaren que soy hijo de esa persona. Y tendría que demandar a ese señor y Y a los los herederos. herederos, ¿vale? Para que el señor, que el señor está, no sé, lo sepultaron en el determinado cementerio. Entonces hay que hacer una prueba genética, exhumarlo, sacar del fémur, se saca una muestra, eso se lleva al laboratorio, cotejan mi sangre con esa parte del señor y va a arrojar que efectivamente es hijo. Doc, ¿y no podríamos hacer la prueba con un hermano para no Mm, exhumar el cuerpo de la persona? Recuerda que es que, ¿qué va a pasar? El hermano tiene una madre diferente. Ujú. Entonces, eso iría a complicar un poco la situación. Pero también existe un tema. O sea, en caso de que, por ejemplo, ya no sea posible la exhumación, Para por allá ejemplo, voy. que esté cremada la persona. Para allá voy. Si no está cremada la persona, digamos que hay que recaudar diferentes pruebas material probatorio. Pero hay una prueba antropomórfica Ok. que así más o menos la determinan para indicar que bajo mis características morfológicas coinciden con las Con del las de la Señor. persona. ¿Vale? Obviamente también si hay hermanos vivos, también nos podemos hacer, Vamos a pero agarrar lo que haya. claro, pero hay que el gran problema es que de la prueba genética que arroje de mi hermano, recuerda que vamos a tener unos marcadores muy diferentes, ya que yo tengo una madre diferente Y y él mi hermano tiene otra madre diferente. Ahí habría un gran problema. para la Entonces, sí. pero sí puede hacer esa prueba perdón, antropomorfo, pues yo no sé qué, ya no, en ese momento tú, no, Ya no. no es tan habitual uno coger Sí. y nombrarla, pero se puede hacer. Pero hay que tener algo claro y yo es lo que le digo a la gente. Recuerde que usted tiene un término y no se puede pasar de ese término para demandar. ¿Por qué? Porque si yo realizo y me paso el término para demandar, claro, me declaran hijo. No hay ningún inconveniente. Me pueden declarar hijo. Y Pero yo ya sé, no, ya sí, no voy a haberme beneficiado claro, en la herencia, por ejemplo. total, ya no va a tener ese efecto patrimonial que es el que yo estoy buscando. Entonces, digamos que ahí es claro el tema. Yo Doc, puedo. Y el menor, pero lo mira, el menor también puede mandar. ujú. Pero bueno, el menor no. Ya cuando uno es mayor de edad y me entero que mi papá no es mi papá, también puedo quitarme el apellido, no Sí. tengo ningún inconveniente. No necesariamente siempre tiene que ser para reconocer. Claro. Y claro, también puede suceder con la maternidad. En el hospital me cambiaron al niño y yo no soy Sí, la puede mamá del ser. niño. Y acá en Colombia, de hecho, se han visto casos de cambio de bebés, ¿no? En los hospitales. Entonces, Entonces, sí, digamos que, puede pasar. claro, yo no soy la mamá del niño. Pero digamos que hay algo también de fondo, que es que cuando ya están muy grandes, uno ha generado ese vínculo. Sí, ya se sale de pronto de lo jurídico, ¿no? Ya es más emocional, Ya, más sentimental. Eso sí, ya es como la decisión de cada persona. Doc, pregunta. Yo me enteré hace 10 años que mi papá no es mi papá y yo sé quién es mi padre biológico. ujú, Pero resulta que el señor no tiene nada, no tiene bienes, no tiene dinero, no me puede brindar nada económicamente. Pero ahorita yo me acabo de enterar que el señor se ganó la lotería, bueno, no sé, tiene un terreno, tiene bienes. Entonces yo ahora sí quiero que se reconozca que el señor es mi papá biológico. ¿Lo puedo hacer sí. después de que esperé 10 años? 10, 20, 30 años, Sí. no hay ningún inconveniente. Si yo E soy, igualmente del padre hacia el hijo. no, del padre a su hijo, no. Ah, bueno, El, entonces. la ley le dice a uno que uno tiene 150 días Ujú.
contados a partir del hecho que generó el conocimiento de que yo no soy su padre. Ahí, y si me ves ese término, nada que hacer, ¿vale? Es un término Pero para los para padres los padres, para el padre sobre todo, y para para los los padres. hijos, Para los hijos no hay término. ¿cuál crees que sea la justificación de eso? Porque, digamos, así como lo estoy planteando yo, es como aprovecharme del Sí. padre biológico económicamente, porque emocionalmente no. En ¿Sabes? 10 años nunca me interesó. Entonces, ¿cuál es la razón de ser? Como que la protección al Lo que menor. pasa es que recuerda que finalmente los derechos de los menores pueden ser exigidos a través de su madre o su padre que los representa. Pero cuando yo tengo la mayoría de edad, pues ya puedo Ya lo solicitarlo. subsumo. Y si yo tengo el conocimiento de que mi papá no era mi papá, sino mi papá era el ricachón del pueblo, Ujú, que murió y dejó, mejor dicho, medio pueblo a nombre de él. Entonces sí. digo, oiga, venga, ¿será verdad o no será verdad? Entonces muchas personas como que dicen, no, yo me enteré, fue cuando el señor murió, porque me dijeron, eh, mi hijo, o cuando mi papá biológico o mi papá, pero el biológico también murió, consideraron que murieron meses después o algo así, y mi padre, el que me reconoce, me dice, "Mijo, es que yo le debo confesar que no soy su papá, y su papá es el que acabó de morir y era el potentado del pueblo, vaya, reclame". Entonces ahí es cuando yo inicio todo ese proceso. Pero recuerden, debe, ahí, cuando el señor muere, ese proceso tiene que tener claros los términos de prescripción, porque cuando el señor es diferente cuando yo impugno o cuando yo filio. Cuando yo impugno, pues no tengo ningún inconveniente. Yo puedo impugnar mi paternidad en cualquier momento. Pero cuando yo voy a buscar una filiación para ese efecto patrimonial, yo tengo cierto tiempo, que la idea no es dejarlo pasar. Porque sí, entonces me voy a quitar el apellido de uno para ponerme el otro, pero no, pero igual no va a tener ninguna herencia. Entonces digamos que ahí sí hay que tener clara esa diferencia. Igual que con mamá, igual que con papá. Y Para va, sacar. claro, claro, claro. Entonces la idea es que cualquier persona que tenga esas inquietudes, tenga esos problemas, como les sucedió a nuestros clientes, que hombre, nos escriban mediante nuestras redes sociales, en Instagram, YouTube, en TikTok, en Facebook, nos encuentran por ¿Por todo dónde? lado, En WhatsApp. pucha, en Google, o sea, todo lado. Entonces, si tienen alguna pregunta adicional, no sé, doctora Valentina, si su merced le salta No, otra duda frente no, al tema, porque no es muy común, no ¿no? es común, Pero ahí sí. está en el tintero. No, y además hay muchas personas que se enteran y como que les da igual, ¿no? Como que, bueno, Sí. ya, sí. Pero sí, esto yo creo que tiene más efectos como económicos, patrimoniales, que los sentimentales, Claro, porque llevo emocionales. toda la vida llamándome Chucho Pérez, Y mi mamá es mi mamá, si no sea biológica, va a ser mi mamá toda la vida. total, Mi hijo también. total. Entonces, es más como estos efectos económicos, de qué manera se pueden beneficiar, ¿no? No, yo creo que Claro. esperemos a ver si a ustedes les surgen más dudas. Si les surgen más dudas, vea, Y ahí, nos comentan, nos escriben y cualquier cosita estamos prestos a responder. Doctora Valentina, gracias como siempre. como siempre. Hasta luego.